Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al Pastor Online. Con la misma ilusión, con las mismas ganas que cuando empezábamos a tener aquellos programas el año pasado en pleno confinamiento, me presento hoy delante de todos ustedes. Muy agradecido, muy contento con el Señor por la forma como ha estado utilizando durante este tiempo estos programas, llegando a miles de vidas y a muchísimos hogares, y dando gracias al Señor, porque según ustedes nos han contado, pues al entrar en contacto con la palabra del Señor, las escamas han caído de los ojos de muchos de ustedes, dejando de creer en tradiciones, en mitos, en leyendas, en cosas que lamentablemente muchos han creído, creyendo que de esa manera agradaban a Dios, pero sin embargo se equivocaban y se han dado cuenta. Y de sabios es corregir el rumbo. De necios es saber que estoy equivocado, no reconocer mi error y seguir cometiéndolo, ese u otros más. Así es que, ¿cómo no vamos a estar agradecidos cuando vemos la magnífica obra que ha estado haciendo el Señor en estos meses, en este último año? Cómo el Espíritu Santo ha traído luz, claridad y convicción de pecado a muchos hogares, a muchas personas. Y cómo la palabra de Dios ha dejado de ser una especie de objeto decorativo, de una especie de amuleto en la estantería de una casa, y ha pasado a convertirse en la base y el fundamento de la fe de todos y cada uno de nosotros. Claro que estaremos siempre agradecidos al Señor y le daremos a Él, como no puede ser de otra manera, la gloria y la honra, porque el que ha hecho y está haciendo y continuará haciendo esa obra preciosa y perfecta en todos y en cada uno de nosotros es Él. Y por eso a Él nos rendimos, a Él le adoramos y a Él le damos todas las gracias en esta tarde. Queridos hermanos, hoy también tenemos unas cuantas preguntas que hemos estado recibiendo. Preguntas que vienen, pues en esta ocasión, desde México, desde la República Dominicana, desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Italia y otros muchos países. Pero ¿qué les parece? Como siempre hacemos, vamos a orar. Pedimos la bendición de Dios para este programa que recién comienza. Y con su Biblia en la mano, con papel y lápiz, vamos a estar tomando nota de todas aquellas cosas que ustedes consideren interesantes y necesarias de recordar una vez que este espacio termine. Así que ahí donde están, les invito a orar juntamente conmigo y pedir la bendición del Señor para este programa que recién comienza ahora. Padre Celestial, muchísimas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das un día más, de poder estar con tantos hermanos alrededor del mundo, en torno a tu palabra, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y siempre hablas, siempre ministras, siempre nos enseñas algo nuevo. Señor, danos sabiduría, dependemos completamente de ti. Y pedimos que en esta tarde tú seas el que nos muestres la verdad a través de tu santa y preciosa palabra. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, aquí estamos para aprender y aprendemos enseñando, aprendemos respondiendo a preguntas que ya previamente yo he estado leyendo y voy a pasar a responder a la primera que nos viene desde México. Una hermana llamada Alejandra nos dice así: saludos y muy emocionados por su viaje a nuestro país. Efectivamente, hermana Alejandra, y a todos los hermanos de México que me están oyendo y escuchando en esta tarde, estaremos Dios mediante en su hermoso país por primera vez en nuestra vida, y estoy seguro que no va a ser la última, en el mes de noviembre. Así que allí tendremos una serie de actividades que las estamos anunciando en nuestra página web. Usted entra a mividanueva.org y en donde pone eventos, allí pues usted verá todas las actividades que vamos a estar llevando a cabo. Tengo que decirles que se ha apuntado muchísima gente y ese es el motivo, esa es la razón por la cual a lo mejor ven que no se pueden seguir inscribiendo. Es que ya digo, se ha notado mucha gente, más de la que esperábamos. Pero bueno, tengan paciencia y confiamos de que todos van a poder asistir y vamos a tener un tiempo realmente maravilloso, donde muchos se van a casar, otros van a presentar a sus hijos al Señor. También muchos hermanos van a bautizarse y vamos a tener sin lugar a dudas un tiempo inolvidable con el Señor.
Pues dice nuestra hermana Alejandra desde México, yo soy una recién convertida, al igual que mis hijos, pero mi familia y mis conocidos en su mayoría son católicos. Y cuando ellos mencionan creencias que tienen o tradiciones, yo les hablo de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero su contestación es que la Biblia ha sido escrita por hombres y ha sido manipulada. Yo muchas veces les contesto que los textos de la Biblia no los podría haber escrito un hombre si no fuera dirigido por el Espíritu de Dios, debido a la perfección que tienen. Pero siguen pensando lo mismo. ¿Qué les puedo contestar cuando me digan eso? Bueno, en primer lugar, el hecho de que la Biblia haya sido escrita por hombres no le quita, no le resta ningún valor. Yo pienso que es todo lo contrario. Si a muchas personas, incluida estas familias y conocidos que usted menciona, Alejandra, les cuesta aceptar, les cuesta creer que la Biblia es la palabra de Dios porque presentan como argumento que ha sido escrita por hombres, imagínense ustedes si la Biblia, en vez de haber sido escrita por hombres, hubiera sido escrita, por ejemplo, por ángeles. ¿Quién se creería eso? Por lo tanto, repito, el hecho de que haya sido escrita por hombres, yo lo veo lo más lógico del mundo, porque los ángeles no tienen la obligación de escribir nada, ni los animales, ni las aves, son los seres humanos los que utilizamos la escritura para comunicar ideas, pensamientos, conceptos y en este caso la palabra de Dios. Por lo tanto, el que haya sido escrita por hombres no le resta ningún valor. Pero los que dicen que la Biblia ha sido manipulada, pues tendrán que demostrarlo. Porque es muy fácil decir, yo no creo en la Biblia, no acepto la Biblia porque ha sido manipulada, pues dígale usted a esos amigos, a esos conocidos, a esos familiares, que le demuestren qué textos, qué libros, qué porciones de la Biblia han sido manipuladas. ¿Por quién, cuándo y dónde? Temo mucho de que lo puedan demostrar, porque es realmente increíble cómo la gente se excusa para justificar sus tradiciones, sus leyendas, sus ritos, desacreditando o intentando desacreditar la palabra de Dios. Bueno, para mí es simplemente una excusa. Lo que me llama la atención es que si estos amigos suyos o familiares son católicos, pues por ejemplo, esta Biblia que tengo en la mano, una Biblia versión nácar colunga, impresa en España en el año 1963, aparecen muchos nombres de sacerdotes y de obispos, incluso del Papa de la época, pues avalando las Sagradas Escrituras. Es decir, que cualquier católico sincero no puede decir que la Biblia que se lee en su iglesia, en sus congregaciones, en sus parroquias, ha sido manipulada, porque eso es tirarse piedras contra ellos mismos. Los santos evangelios, las Sagradas Escrituras, en definitiva la Biblia, cuando se lee en una misa retransmitida por televisión o en la radio o en cualquier parroquia, ya digo, decir que ha sido manipulada es insultar a Dios. Y con todo mi respeto, es una evidencia de una ignorancia total y absoluta acerca de lo que se está hablando. La Biblia no ha sido manipulada ni alterada, y si para justificar mis tradiciones, mis creencias, intento desacreditar la Biblia, el único que se está desacreditando es uno mismo. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier ataque, de cualquier comentario negativo o despectivo por parte de cualquier persona. La Biblia no lleva en el mundo 2 días, la Biblia lleva mucho tiempo, lleva siglos. Por lo tanto, hablar así es simplemente una forma de justificar sus creencias, sus tradiciones, pero simplemente quisiera también añadir algo. La religión católica, practicada por una inmensa mayoría de seres humanos alrededor del mundo, ¿quiénes la llevaron a México? ¿Quiénes la llevaron a Latinoamérica? Los españoles, ¿verdad? Es decir, que si los españoles no hubieran ido hace muchos siglos a Latinoamérica, la religión católica nunca hubiera sido conocida. Por lo tanto, el ser miembro de una religión, pues muchas veces no es por una elección personal,
sino es más bien algo de tipo cultural. Porque si en vez de haber llegado los españoles, hubiera llegado otra cultura, otra civilización, otro imperio, con otra religión, probablemente hoy por hoy Latinoamérica pues ni tendría el idioma que tiene, ni practicaría millones de latinoamericanos, de centroamericanos, de norteamericanos la religión católica, sino tal vez el budismo, el islam o cualquier otra religión. Yo le diría simplemente a las personas que para escudarse en sus creencias y tradiciones, que probablemente sí sean equivocadas, es al revés, no es que la Biblia haya sido manipulada y las tradiciones y las prácticas religiosas sean verdad, es que es todo lo contrario. Son las prácticas religiosas, son las creencias, muchas veces las que están equivocadas, y la palabra de Dios es la verdad. Pero es mucho más fácil meterse con Dios y con su bendita y preciosa palabra que reconocer mi error y admitir que estoy creyendo en tradiciones, estoy creyendo en cosas antibíblicas que en algunos casos son hasta abominación ante los ojos del Señor. Por lo tanto, un verdadero católico jamás diría que la Biblia ha sido manipulada, que tenemos una Biblia falsa y que lo que leemos en la palabra de Dios es rotundamente falso. De hecho, muchísimas, no todas, pero muchísimas cosas que creen los católicos están basadas en la palabra de Dios. Si la Biblia ha sido manipulada, si la Biblia es mentira, como estos señores o estas personas indican, entonces ¿de dónde vienen sus creencias? ¿De dónde vienen muchas de las cosas que creen que son correctas porque tienen un fundamento bíblico? Por lo tanto, Alejandra, usted no tiene que demostrar nada. En todo caso, ellos tendrían que demostrar que la Biblia ha sido manipulada y me temo que no lo van a poder hacer porque no es la primera vez que un ser humano dice, presenta el argumento de que la Biblia ha sido manipulada, repito, para no admitir y reconocer que lo que ha sido manipulado y lo que es falso son sus creencias, son sus opiniones personales, son sus tradiciones, sus leyendas, que no tienen ningún fundamento bíblico. Tenga paciencia, ore por ellos, pídale al Señor que se le caigan las escamas de los ojos y que algún día puedan acercarse a Dios con sinceridad, con humildad, con respeto, y que le pidan perdón al Señor por decir semejantes argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad. Son simplemente excusas para justificarse. Eso es lo que se llama proyección, es condenar a los demás, condenar en este caso la Biblia, desacreditar la palabra de Dios para justificar una creencia o una enseñanza, vete tú a saber de dónde ha venido. Lo curioso es que cuestionan la Biblia, pero nunca indagan por qué practican, por qué creen en eso. Es decir, todos están equivocados menos yo que creo en esa tradición o en esa costumbre. En fin, esto es muy típico del ser humano que no quiere reconocer su soberbia, su orgullo, su arrogancia, desacreditando nada más y nada menos que al mismísimo Dios y a su palabra para justificar lo injustificable. Que Dios tenga misericordia de estas personas que insultan de esta manera a nuestro Dios y a su preciosa palabra. Por otra parte, nos vamos ahora a Luis. Luis nos dice que ha estado leyendo el libro de los Hechos, los capítulos 19, 20, 21 y 22, y usted dice que aparentemente parece que hay contradicciones. Yo ya le digo de antemano que la Biblia no contiene ninguna contradicción. La Biblia es un libro perfecto. Y lo que a priori nos puede parecer una contradicción no es contradicción. Es simplemente que no lo entiendo, es simplemente que tal vez no he profundizado, no he estudiado lo suficiente. Y repito, contradicciones en la Biblia, ninguna. Así como le dije a Alejandra anteriormente que la Biblia no ha sido manipulada, la Biblia tampoco contiene contradicciones. Claro, usted dice que por una parte, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, por ejemplo, en el versículo 21, dice lo siguiente, son palabras del apóstol Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Si se fija, en español la palabra espíritu, o en minúscula, o en mayúscula, matiza,
una gran diferencia. El espíritu humano, mi yo, en minúscula, y el Espíritu Santo de Dios en mayúscula son dos cosas completamente diferentes. No fue el Espíritu Santo de Dios el que le ordenó, el que le dijo al apóstol Pablo que subiera a Jerusalén. Fue él mismo el que sintió ese deseo, ese anhelo. De hecho, si usted va al capítulo 20, versículo 22 del libro de los Hechos, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, otra vez en minúscula. No es el Espíritu Santo el que le está diciendo a Pablo, tienes sí o sí que subir a Jerusalén. Es él el que tiene ese deseo, ese anhelo, esa carga, ¿verdad? Y cuando él transmite a unos hermanos con los cuales comía, con los cuales posaba, que va a subir a Jerusalén, pero por allí aparece en aquellos días un profeta llamado Agabo, que dice que va a sufrir cárceles, que va a tener problemas, los hermanos le dicen que no suba. No hay contradicción. Es que, repito, no es el Espíritu Santo el que le está diciendo a Pablo que suba a Jerusalén. Es él el que anhela subir. Y el Espíritu Santo le advierte y le dice, si subes, te va a pasar esto, esto y esto. Y él estaba dispuesto no solamente a sufrir por la causa de Cristo, sino también estaba dispuesto a morir si fuera necesario por la causa del Evangelio. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Los discípulos no están llevándole la contraria a lo que está diciendo el Espíritu Santo. Lea con detenimiento los capítulos 19, 20, 21 y 22 del libro de los Hechos y se va a dar cuenta cuando aparece la palabra espíritu en minúscula y cuando aparece la palabra espíritu con mayúscula, que es muy importante ver la diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Por otra parte, nuestra hermana amada Giordano, desde Cerdeña, Italia, nos pregunta lo siguiente. Cuando el ángel le dice a Juan en el libro del Apocalipsis que se coma un libro, ¿eso es literal o simbólico? Totalmente simbólico, hermana. En ningún momento se comió un libro el apóstol Juan. No existían ni siquiera los libros, eran pergaminos, ¿verdad? Pero bueno, aparece la palabra libro. Era algo simbólico. Lea usted el contexto y pregúntele al texto por qué el Señor le dice que coma de ese libro. También se lo dijo a un profeta en el Antiguo Testamento, si usted lo busca. Por lo tanto, es algo puramente simbólico, no es algo literal. Partimos de la base de que el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos y de colores y de animales que ni siquiera existen. Por lo tanto, hay que adaptarse al lenguaje que se utiliza para escribir el precioso y maravilloso libro del Apocalipsis. Bueno, nos vamos ahora otra vez a México, donde María y Jess me hacen la siguiente pregunta. Yo hace años me bauticé, pero nunca llevé una vida de orden. Entonces yo quiero saber si me tengo que bautizar otra vez. ¿Me puede decir qué tengo que hacer? Bueno, si usted ya se bautizó y reconoce que usted no ha vivido una vida en orden, ¿para qué se quiere volver a bautizar? ¿Usted cree que bautizándose se pondrá su vida en orden? Mire, hágalo al revés. Se bautizó y nunca desde el día que se bautizó usted dice que ha llevado una vida en orden. Pues haga lo siguiente. Póngase en orden con Dios. Si está practicando algún pecado, llevando una vida de desorden, con falta de santidad, con mal testimonio, arrepiéntase, pida perdón, alíñese con Dios nuevamente y una vez que esté en orden, su vida pública, su vida privada, sus deudas, su matrimonio, si es que está casado, que no lo sé, una vez que su vida está en orden, que usted demuestra que usted hace frutos dignos de arrepentimiento, entonces a lo mejor sería bueno que se volviera a bautizar. Pero no vaya a pensar que el bautismo le va a ayudar para poner su vida en orden. Es al revés. Primero póngase en orden y luego bautícese, porque ya una vez lo hizo y ¿de qué le sirvió? De nada. Yo creo que más que bautizarse, usted lo que hizo fue que se mojó. Porque si verdaderamente hubiera entendido lo que significa el bautismo
Y si hubiera verdaderamente comprometido con el Señor, no hubiera vivido una vida en desorden como usted dice que la ha vivido. Por lo tanto, usted no está dando un buen testimonio. ¿De qué le sirvió el ser bautizado? Bautizarse significa morir a mi antigua vida, vivir una vida nueva en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, pero en su caso no ha sido así. Por lo tanto, bautizarse otra vez, ¿para qué? No. Póngase en orden, pida perdón al Señor, arrepiéntase de corazón genuinamente delante de Dios, arregle todo lo que tenga que arreglar, pida perdón, déjese de practicar el pecado, viva en santidad y después, a lo mejor, usted tendrá que volver a bautizarse. Por otra parte le digo, yo le hago a usted una pregunta, ¿en qué iglesia se está congregando usted? ¿Quién es su pastor? Porque si usted se quiere volver a bautizar, como me ha preguntado, me ha hecho esta pregunta, ¿quién tenía usted pensado que lo fuera a bautizar? ¿Quiere decir que usted tiene un pastor? ¿Que usted tiene una iglesia? Si es así, hable inmediatamente con su pastor y dígale que está totalmente arrepentido y que reconoce que su vida ha sido un desorden y que le ayude a poner su vida en orden. Hable hoy mismo con su pastor, llámale por teléfono. Pregúntele, pastor, ¿cuándo podemos hablar? Ayúdeme a poner mi vida en orden. Y después, si él le dice, bueno, hermano, vuelva otra vez a bautizarse, hágalo. Pero él sabrá lo que tiene que decirle. Bueno, nos vamos ahora a otra pregunta. Nos la hace una hermana llamada Paula y dice así: según lo que se dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, entiendo que Dios nos perdona a través de Cristo siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. Efectivamente. De momento vamos bien, Paula. Su pregunta es: ¿debemos también nosotros esperar que quienes nos ofendieron se arrepientan verdaderamente para que les podamos perdonar? Su perdón no depende de lo que hagan los demás. Si se arrepienten o no las personas que supuestamente a usted le han ofendido, eso a usted pues no le debe de afectar. Usted tiene que perdonar siempre. Sean los otros personas que se han arrepentido, se han humillado delante de Dios, han perdido perdón o no. Lo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer independientemente de lo que hagan los demás. Usted dice, ¿existe la posibilidad de que Dios perdone a alguien que no se haya arrepentido de corazón? Pues no, hermana. Vamos a ver, si usted dice en su primera parte de la pregunta que Dios perdona siempre a través de Cristo cuando hay un arrepentimiento sincero, su segunda pregunta es una contradicción. ¿Puede Dios perdonar? ¿Hay alguna posibilidad de que Dios perdone si no hay un arrepentimiento sincero? Usted mismo ha respondido a su pregunta. ¿Cómo Dios va a perdonar a una persona que no se está arrepintiendo de verdad? Que no es un arrepentimiento sincero y genuino. ¿Cómo lo va a perdonar? Es imposible. Usted sabe en la palabra de Dios que Dios siempre perdona a la persona que de verdad se arrepiente delante del Señor. Pero el que finge, el que miente, haciéndole creer a la gente que está arrepentido cuando en lo más profundo de su corazón es falso, ¿cómo Dios va a perdonar a una persona así? En absoluto. Por lo tanto, si usted está esperando que los demás le pidan perdón para usted perdonarles, pues se le puede pasar la vida. Usted perdone, no tenga nada en su corazón contra nadie. En cuanto dependa de usted, busque la paz. Y si los demás le piden o no perdón, allá ellos. Si los demás no se quieren arrepentir, allá ellos. Pero usted como cristiana haga su parte siempre. Repito, independientemente de lo que hagan los demás. Si no se arrepienten, allá ellos. Pero que usted se vaya a la cama con su conciencia tranquila, sabiendo que usted le ha pedido perdón al Señor, que usted perdona y que usted no tiene nada en su corazón contra nadie. Porque si tuviera algo en su corazón contra alguien, ¿qué testimonio estaría dando? Si usted no quiere perdonar a una persona porque a usted no le ha pedido perdón o porque su arrepentimiento no ha sido genuino, pues entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos y usted? Ninguna. Usted tiene que ser un ejemplo y usted tiene que perdonar independientemente de lo que los demás hagan. Allá ellos. Por otra parte, una hermana llamada Diana, no sé desde dónde, pero bueno, su pregunta es: cordiales saludos, pastor. Quisiera saber si el Dios de los musulmanes es el mismo que el Dios de los cristianos. No. Rotundamente no. Primeramente porque en ninguna parte de la Biblia a Dios se le llama Alá.
Yo sé que los musulmanes utilizan la palabra Alá para referirse a Dios. Pero ¿por qué digo que Alá no es el Dios de los cristianos? Por una sencilla razón. Porque el Dios de la Biblia, el Dios en el cual creemos nosotros, tiene un hijo que se llama Jesucristo, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá para poner sus pies sobre el monte de los olivos y reinar sobre este mundo desde la ciudad de Jerusalén por 1000 años y pasaremos la eternidad junto con él. Los musulmanes no creen eso. La Biblia nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros en una cruz. Los musulmanes no creen que Dios tenga un hijo y que mucho menos murió en una cruz y resucitó al tercer día. Por lo tanto, el Dios de los musulmanes no es el Dios de los cristianos. Gisela, desde Venezuela, nos pregunta, ¿hay textos escritos en la Biblia Reina Valera que no tienen base con el texto original? Dios le continúe bendiciendo, igual que a su familia y su ministerio. Bueno, los textos originales no existen. Lo que existen son miles y miles de copias. Y no todos los manuscritos a veces contienen ciertas y determinadas palabras o expresiones. Pero volviendo a lo que decía al principio del programa, la Biblia no ha sido manipulada, ni le falta nada, ni le sobra nada. La Biblia que tenemos es la que Dios quiere que tengamos. Es perfecta, no le sobra nada, ni le falta nada. Por ahí hay personas que muchas veces dicen que la Biblia ha sido manipulada, que la Biblia que tenemos no es la verdadera, no sé entonces dónde estará la verdadera, que la Biblia que tenemos pues tiene cosas que no decía la Biblia original. En fin, inventos y habladurías se han dicho siempre a lo largo de la historia. Pero la palabra de Dios que tenemos, nos podemos fiar 100% de ella y podemos creer que es la palabra de Dios, y prueba de ello es que nos ha cambiado la vida a millones y a millones de seres humanos. Por lo tanto, no tenga desconfianza ni tenga ningún temor de que usted está leyendo una Biblia manipulada, tergiversada, que aparecen cosas que no están en los textos originales o en las copias. Quítese esa preocupación y esa duda de su cabeza, porque no es así. Fíese y lea con toda confianza la palabra de Dios y disfrute de cada historia, de cada parábola, de cada profecía, de cada cosa que se dice, porque la Biblia es perfecta, no le falta ni le sobra nada. Por otra parte, también nos pregunta nuestra hermana Rosa desde la República Dominicana. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Muchas gracias, hermana Rosa. Vi en la clase de escatología bíblica que usted decía sobre los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, que Moisés no puede ser porque ya murió, y según dice Hebreos 9:27, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Y después usted dice entonces cómo hubieron personas que murieron 2 veces, como el caso de Lázaro, o la persona que resucitó Pedro, o los otros que murieron y fueron resucitados. Bueno, vamos a ver, la excepción no confirma la regla. Estamos sacando excepciones para confirmar una regla que es en el 99,9% de los casos, como le he dicho, está establecido por Dios que todos los hombres mueran una sola vez. Claro que hay excepciones. La resurrección de Lázaro es una excepción, no resucitan todas las personas todos los días. La resurrección de la hija de Jairo y otras también que ha habido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que sí quiero dejar bien claro, y es que ningún pastor, ningún siervo de Dios, con un mínimo de coherencia, se puede atrever a escribir en un libro o a decir en un púlpito o en un programa, por ejemplo, como este, utilizando las redes sociales, que uno de los 2 testigos que tienen que aparecer en el libro del Apocalipsis capítulo 11 en los últimos tiempos, uno de ellos es Moisés y el otro, como muchas veces dicen, es Elías. Bueno, podemos tener nuestra opinión personal. Podemos, tener nuestras diferentes opiniones en cuanto al tema, pero no podemos afirmarlo.
Es que me sorprende mucho que ha habido personas que ya categóricamente lo han afirmado. Lo han afirmado, cosa que no dice la Biblia. Entonces, si algo no dice la Biblia, ¿cómo se atreve una persona a escribir en un libro o a predicar en un púlpito que es Moisés, que es Elías o que es Enoc o sabe Dios quién? Para mí es una temeridad el estar diciendo cosas que la Biblia no dice. Mira que podemos hablar de cosas que la Biblia sí dice, pero hay algunos que están empeñados en, no sé, si porque quieren ser famosos o quieren tener más audiencia, no sé por qué, están empeñados en decir cosas que la Biblia no dice. Y a mí sinceramente me parece una temeridad el estar enseñándole al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia, cosas que la Biblia no dice categóricamente. Además, por otra parte, yo siempre lo he dicho, ¿qué más me da a mí si es Moisés, si es Elías, si es Enoc, si es Pedro, si es Juan, si es Santiago? Sinceramente, créame que no tengo ningún interés en saber, hombre, si el Señor me lo dijera, pero es que no me lo va a decir, porque si no lo dijo en su palabra, ¿cómo me lo va a decir a mí? ¿Cómo se lo va a decir a cualquier pastor hoy en día quiénes son los dos testigos si no lo dijo él ni en su palabra? En fin, son cosas que no nos tienen que quitar el sueño. Hay otras cosas mucho más importantes, sobre todo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que hay millones y millones de seres humanos que no conocen a Cristo, que lo están pasando mal, que están desorientados, confundidos, no saben a dónde ir, no saben a quién invocar. Y mientras tanto hay algunos que están preocupados en el sexo de los ángeles o en los dos testigos del Apocalipsis. Hermanos, ya nos enteraremos, no se preocupen. No se preocupen en esas cosas, ocúpense en otras cosas más importantes y necesarias. Ya nos enteraremos quiénes eran los famosos dos testigos. Si el Señor guardó silencio, nosotros respetemos también el silencio de parte de Dios. Bueno, hay una pregunta que nos la hace un hermano que se llama Jesús, y voy a pedirles a los que están en casa con su Biblia que vengan conmigo al capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel, porque Jesús dice, ¿me puede explicar el versículo 32? Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Bueno, vamos a ver, Jesús. El capítulo 18 tiene 32 versículos. Y usted me está pidiendo que le explique el último. Yo le voy a pedir a usted que lea todo el capítulo. Y leyendo todo el capítulo desde el 1 hasta el 32, usted va a saber perfectamente a qué se refiere el Señor cuando dice, yo no quiero la muerte de nadie. Yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué? Porque el capítulo 18 del libro de Ezequiel, que es muy interesante y muy bonito, nos habla acerca de que cuando una persona se aparta del pecado, cuando una persona, como dice aquí, deja de robar, cubre la desnudez del desvalido, del huérfano, del pobre, de la viuda, anda en las ordenanzas del Señor, guarda su palabra, etcétera, etcétera, dice, vivirá. Por el contrario, dice que cuando alguien ha practicado todas esas cosas y se aparta, pues morirá. Y entonces habla de los padres y de los hijos. Esto le vendría muy bien escucharlo a estas personas que dicen que los padres transmiten los pecados a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero nunca dicen y omiten de los que me aborrecen. Bueno, de esto, como bien saben ustedes, yo he hablado en muchísimas ocasiones. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Si nosotros nos hemos de verdad convertido al Señor y le hemos pedido genuinamente perdón al Señor por nuestros pecados, pues toda esa herencia, toda esa influencia mala, esas maldiciones, etcétera, etcétera, todo eso ha desaparecido, se ha frenado. El Señor ahora ha cambiado mi vida, ha perdonado mis pecados, todos, no unos cuantos, todos mis pecados los ha perdonado. Ha inscrito, ha puesto mi nombre en el libro de la vida. Ahora soy un hijo de Dios, me ha sellado con su Espíritu Santo, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mis antepasados fueron terribles, bueno, yo no tengo que pagar por sus pecados, porque yo ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí es hecho nuevo. Los padres no llevarán los pecados de los hijos, ni los hijos llevarán los pecados de los padres.
Yo sé que en ciertos y determinados sectores evangélicos se ha predicado, se ha enseñado, sacando totalmente las cosas de contexto, asustando a los cristianos, lo cual es gravísimo. Que bueno, cuidado, porque a lo mejor lo que te está pasando es consecuencia de que tu papá fue un borracho, un alcohólico, o tus antepasados fueron lo que fueran. Vamos a ver, si usted es cristiana, usted no tiene que tener miedo a nada ni a nadie. Todos tenemos un pasado, pero nuestro pasado ha sido perdonado, limpiado, borrado y cancelado por la sangre de Jesucristo. Así que duerma en paz, viva en paz, disfrute de su comunión con el Señor y no tenga ningún temor. Y entonces, cuando usted lea todo el capítulo 18 del libro de Ezequiel, se dará cuenta que a Dios le duele cuando alguien se muere en sus delitos y en pecados, porque el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Seguramente que usted ha leído ese versículo que dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es misericordioso para con todos los seres humanos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien está escuchando y viendo este programa y no se ha arrepentido de sus pecados, es simplemente un religioso, una persona que cree en Dios, que cree en la Biblia, pero no le ha pedido nunca perdón a Dios por sus pecados, no se ha arrepentido genuinamente delante del Señor, el Señor hoy está tocando a tu corazón y quiere que usted se arrepienta y que usted pueda nacer de nuevo y experimentar la salvación que Cristo ofrece por sus méritos y por su sangre derramada en la cruz, ¿verdad? Así es que Dios no se goza, Dios no se alegra en la muerte de nadie, porque Dios es un Dios de amor. Claro que castiga el pecado, la paga del pecado es la muerte, ya lo sé que todo eso lo dice la Biblia, pero no nos olvidemos que el acto más grande de la misericordia y del amor de Dios fue mandar a su Hijo unigénito al mundo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, no por los de Él. Él nunca cometió ningún pecado. Él era un ser inocente, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nos amó tanto que murió por nuestros pecados, para que hoy fuéramos sus hijos y viviéramos en libertad y no en opresión. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto hay que enseñarlo en las iglesias. Esto hay que compartirlo en los púlpitos. Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos evidentemente en la carne, sino en el Espíritu Santo de Dios. Andamos guiados por el Espíritu de Dios. Para que la gente viva tranquila. Para que la gente no viva asustada. Para que la gente no viva con miedo. Sino que podamos vivir con gozo, con paz, con alegría. Y eso es lo que al mundo le va a impactar. Ver que en un mundo enfermo, en un mundo caótico, en una sociedad que le ha dado descaradamente las espaldas a Dios, nosotros los cristianos podemos vivir tranquilos y en paz. Miren, hermanos, nosotros tenemos un volcán aquí muy cerca de nosotros. No en esta isla, sino en la isla de La Palma. Y los cristianos estamos tranquilos porque nuestra vida está en las manos del Señor. Estamos orando, estamos confiados en el Señor. Ha habido momentos que ha habido terremotos, en otros lugares ha habido tsunamis, en otros ha habido volcanes, en otros ha habido inundaciones. Pero los cristianos, los hijos de Dios, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No la hemos comprado, no la hemos adquirido por nuestros propios méritos, sino que es la paz de Él. Dice el Señor Jesucristo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es la paz de Cristo la que le permitía dormir en la barca en medio de la tempestad, la que tenemos ahora nosotros en nuestros corazones. Por eso, queridos hermanos, digámosle a la gente, prediquemos en las iglesias, en los púlpitos, que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Lo que no podemos vivir es asustando a la gente, manipulando y sacando los textos de su contexto para formar pretextos. Y de esa manera, mis queridos hermanos, pues lamentablemente vemos a muchos cristianos que viven atemorizados. En vez de en esa paz y en esa libertad preciosa que tenemos, viven siendo siempre manipulados y asustados por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, estamos llegando prácticamente al final. Creo que estas eran las preguntas que me habían pasado para hoy.
Sí, pienso que estas eran todas las preguntas. Y, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a vivir cerca de nuestro Dios. Recordarles a todos los hermanos de México que quieran asistir a las actividades que estamos organizando allí para el mes de noviembre, que todas se van a llevar a cabo en la capital, en el Distrito Federal en México. Tienen que entrar a nuestra página web, las 3 www.mividanueva.org, y allí ustedes van a encontrar en eventos los horarios, los días y todas y cada una de las actividades que vamos a estar llevando en el mes de noviembre. En el mes de octubre estaremos visitando la iglesia del pastor Antonio Panocchia en Italia, en Milán. Nos ha invitado a estar durante una semana haciendo cultos especiales en su iglesia en Milán con motivo de su 10º aniversario. Así que en octubre estaremos en Italia y en noviembre estaremos, Dios mediante, en México. Ya no quedan plazas para nuestro congreso de la iglesia virtual para el año que viene en el mes de abril. Tal vez si se queda alguna libre, lo anunciaremos, pero de momento las plazas prácticamente ya están todas cubiertas. Y finalmente decirles que efectivamente el Señor sabía que Adán y Eva le iban a fallar, que el hombre, que la raza humana le iban a fallar, pero a pesar de eso nos creó, y desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado para que muriera por nosotros en una cruz. Eso es un acto de amor de Dios tremendo. Sabiendo que le íbamos a fallar, sabiendo que íbamos a desobedecer y a rebelarnos contra Él, aún así nos creó, nos ama y quiere bendecirnos y ayudarnos. Si usted supiera que comprando algo se le va a romper a los 2 o 3 días, seguramente no lo compraría. Pero Dios, como es un Dios de amor, sabiendo que le íbamos a fallar, sabiendo que le íbamos a insultar, a rechazar y totalmente desplazarlo de nuestras vidas, a pesar de nuestra rebeldía y soberbia, Él murió por nosotros, porque Dios es un Dios de amor y nunca, nunca Dios nos dejará de amar. Ahora que somos sus hijos, su amada iglesia siempre estará con nosotros. Estaremos en la iglesia del pastor Antonio Panocchia en la ciudad de Milán. Solamente estaremos en la ciudad de Milán durante una semana llevando todos los días cultos especiales. He puesto la publicidad, he puesto el anuncio en la página de Facebook para que puedan saber los días, los horarios y el lugar. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. El Centro Evangélico Vida Nueva solamente tiene este canal de Facebook que están viendo ustedes ahora mismo y un canal de YouTube, también se llama Centro Evangélico Vida Nueva. ¿Por qué digo esto? Porque de vez en cuando alguien por ahí abre en nuestro nombre, utilizando nuestro logotipo, utilizando incluso mi nombre y como si fuera yo, otras páginas de YouTube, otras páginas de Facebook. Repito, solamente tenemos 2 canales oficiales de la iglesia. Todo lo que salga de ahí no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Tenemos este canal de YouTube, este canal de Facebook, otro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. Nosotros no pedimos dinero. Lo digo por si acaso hay gente por ahí que está pidiendo dinero en nuestro nombre. No somos nosotros. Nosotros clamamos a Dios, oramos al Señor y Él en su fidelidad y en su amor, como siempre, tocará los corazones que tenga que tocar y suplirá nuestras necesidades. Gracias a todos los que siguen apoyando con sus oraciones, con sus ofrendas. A pesar de que no pedimos dinero a nadie, ustedes se dejan utilizar por el Señor porque nos aman, porque nos respetan, porque nos quieren y porque quieren que este ministerio siga adelante. De todo corazón le doy las gracias a todos ustedes. Terminamos orando, dándole gracias al Señor, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias en esta tarde por este privilegio que me has dado nuevamente de dar respuesta a estas preguntas, que espero que la respuesta y los textos que hemos leído hayan sido los correctos y la interpretación que le hemos dado haya sido la que tú hubieras dado, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, a estar siempre atentos, escudriñando las Sagradas Escrituras, basando nuestra fe única y exclusivamente en Dios y en su palabra, no en tradiciones, en mitos, en leyendas, sino solamente en Dios,
y solamente en tu palabra, la cual es viva y eficaz y amamos y respetamos. Te pido por todos y cada uno de mis hermanos que los bendigas, que nos sigas guardando y bendiciendo y usando hasta el último momento de nuestra vida. A ti la gloria y la honra en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias por haberme acompañado en esta tarde. Sé que han sido muchísimas las personas que han seguido en directo este programa, El Pastor Online. Compártanlo con otras personas para que también aprendan y escuchen de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, mañana por la mañana en el devocional. Hasta entonces, que Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Bendiciones.